Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, hoy vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Listo, mis amados hermanos? En el capítulo 15, nos habla la palabra del Señor acerca de la resurrección de los muertos. ¿Listo, hermano? Y esto es doctrina. Y como es doctrina, esto es lo que debe estar en medio de mi cabeza y mi corazón. ¿Está claro? Esto es doctrinal, pero fundamental. Resurrección de los muertos. En el capítulo 15, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aborda o da una de las doctrinas fundamentales. O sea, quiere decir que son como, para los que son constructores o ingenieros que aquí hay en esta mañana, son como las zapatas, la base, el cimiento, ¿cierto?, de la vida cristiana. Usted debe aprender esto y no dejarse mover. ¿Está claro? Doctrina básica. Ahora permítame decirle lo que no es doctrina básica. Usted de pronto se va a disgustar con esto, pero la Biblia lo enseña. ¿Listo, hermano? Y hay otros que lo enseñan mal. Hay personas que dicen que si una mujer, para decirlo así de alguna manera, usa algunos topitos por acá, o aretes se llaman, entonces ya son hijas del diablo. Pero eso no es doctrina básica. ¿Listo, hermano? Sí, pastor, en Isaías dice, hay que trabajar el contexto. Repito, hay que trabajar contexto. Que Pedro lo dice, hay que trabajar el contexto porque Pedro no está hablando de eso. ¿Está claro? Yo les pido el favor, porque yo soy directo, ¿cierto? No se diga usted conmigo. Más bien, si usted trae un marco de referencia aquí, o sea, algo que le enseñaron acá, por favor, desaprenda. ¿Qué es desaprender? Borre eso. ¿Cierto? Borrar y ahora aprenda. Le voy a mostrar es por la Biblia. Y usted debe creer es la Biblia. Entonces, Pablo, decía yo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, aborda una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. O sea, una base, ¿cierto? Una base. La resurrección. Comienza reafirmando el evangelio que predicó y destacando la muerte y resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana. En la carta también Pablo expone o explica que así como Cristo resucitó, también resucitarán todos los creyentes. Esta es una gran noticia. ¿No les pareció bueno? Esto es una gran noticia, porque la otra noticia es que usted va a morir y yo voy a morir. Pero no nos vamos a quedar ahí en la tumba. Por eso estamos aquí obedeciendo la palabra. Para salir adelante, o sea, resucitar.
Por eso Cristo, dice, Cristo es, o la resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana. Pablo también responde preguntas sobre la resurrección de los muertos, explicando que así como Cristo resucitó, también resucitarán todos los creyentes. Describe la transformación de los cuerpos. Capítulo 15 del 50 para arriba, la transformación de los cuerpos, que lo vamos a ver hoy, en incorruptibles, y celebra la victoria, versículo 57, final sobre la muerte, lograda por medio de Jesucristo. Este capítulo es una poderosa declaración de esperanza y vida eterna para aquellos que creen. O sea, usted necesita creer en la Biblia. Si no cree en la Biblia, está perdido. A veces el ser humano cree más en el brujo, en el parapsicólogo, en el mentalista, o a veces en los vecinos del barrio cree más lo que dice, ¿cierto? Desafortunadamente así es, ¿listo, hermano? Ahora que he estado con esta parte de la culebrilla, me han salido un sinnúmero de médicos. O sea, muchos médicos. Pero aparte de eso, muchas soluciones inmediatas. ¿Y cuáles son las soluciones inmediatas? Le tengo la persona que le hace el rezo. Y yo les he respondido como le respondí a la hermana Lupe Arenales. A la hermana Lupe le dio a su nieta, a su hija, Yarixa le dio culebrilla. Ella me llama, pastor, a mi hija le dio culebrilla. Y le empezó en tal parte, y lleva así, va avanzando, y cada día me llamaba, y va avanzando, pastor, y me dicen que si se une, se muere. Ya hemos orado, y yo también he orado por ella, porque me dijo ella sobre Yarixa, y oré, y entonces dije, yo oré, y ya crea, ¿listo? Entonces, no, hermano, toca reunirnos varios para orar, y es que hay que engavillarnos para hablar con Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y si soy creyente, listo, esa es, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo le dije al hermano Román Bautista que orara por mí. Listo, y él oró acá. Y yo creí. ¿Listo? Y creo que ya está listo. Que esto, la situación es que ya está sano, pero el ardor sigue. ¿Cierto? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que creer en la palabra. Pero hay muchos que me dicen, no, eso le toca es ir a donde yo le tengo el señor, otros la señora, que le hace el rezo y ya se le quita. Entonces yo he respondido, a Lupe le respondí, si Yarixa se muere, pero se muere salva, no vayan al brujo. Y yo respondí, y si me muero es el tiempo, porque no me voy a morir antes ni después. ¿Está claro? ¿Aprendido? Bueno, entonces, ¿de qué habla Corintios 15? De la resurrección. ¿Es una doctrina así como mediocre? No, fundamental, que usted debe saberla. Y pienso que esta doctrina de la resurrección es totalmente básica y por eso la voy a enseñar hoy. Algunos estaban esperando otra enseñanza. Otros estaban esperando, no de la de Joel, sino otra enseñanza. ¿Cuál sería la enseñanza que estaban esperando ustedes hoy? No, es que hoy es primer domingo de febrero. Por tradición de la iglesia acá, se daba siempre el primer domingo de febrero una enseñanza. Que yo me paré aquí y le dije, perdónenme hermanos, yo me equivoqué. Yo enseñé por muchos años algo que no era cierto. ¿De cuál era, hermana?
las primicias. Yo estaba enseñando eso de primicias y no era lo que la Biblia dice. Ah, pero en la Biblia sí hay la palabra primicias, sí, sí está. Pero eso eran unas fiestas que estaban dando o mostrando a Cristo lo que había de venir. ¿Listo? No nos vamos a meter allá porque... Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de allá y la trasladamos acá para pedir plata. Y yo les dije a ustedes, discúlpenme, perdónenme, mi hermano, tuve la capacidad de decirle hace un tiempo atrás, ¿cierto? Como 365 días. Que me perdonaran porque había enseñado por mucho tiempo mal, porque debo tener esa parte de tener, cuando yo me equivoco, soy capaz de pararme y decirle, me equivoqué. ¿Viste, hermano? Ese valor. Gracias. Entonces, hoy vamos a enseñar en Corintios y vamos a encontrar ahí algo importantísimo. Vamos a la palabra. Además, os declaro hermanos. Está la palabra que simboliza ¿qué? Iglesia. Cuando está la palabra hermanos, o sea, el enunciado o la palabra va directamente ¿para quién? La iglesia. Entonces, para usted y para mí. O sea, Dios me va a hablar. Y me va a enseñar una doctrina fundamental que la tengo que tener aquí metida, ¿cierto? Entre ceja y ceja, ¿cierto? Y ya les dije, hay otras que no son fundamentales, que son inventadas por el hombre. Pero yo les voy a mostrar lo que es bíblico. ¿Listo? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, primera palabra, recibisteis. ¿Cómo? Oyendo. ¿Listo? ¿Usted recibió el evangelio? Porque si no lo ha recibido, hoy es el día. ¿Listo? De que usted se convierta al Señor. Entonces dice, primera palabra, recibisteis, en el cual también, segunda palabra, perseveráis. Eso me da a entender que si yo recibí el evangelio, yo debo perseverar. ¿Listo, hermano? Y para su información, yo llevo 47 años perseverando junto con el hermano Irenarco, la hermana Beatriz y Azucena y otros poquitos por ahí, ¿cierto? Que estamos ahí caminando en el evangelio, perseverando. En el evangelio, cuando yo creo en el evangelio, no es andar un año y salirme y a volver a los 3 años. No, hay que perseverar conforme lo dice la Sagrada Escritura en Mateo 24:13. ¿Viste, hermano? Pero no pasemos allá. Entonces vamos, ¿recibió el evangelio o no lo recibió? Uy, pero no todos. En el cual también perseveráis. O sea, necesidad del creyente, perseverar en el evangelio. Segundo, por el cual asimismo sí retengo. Voy a colocar un ejemplo, como ese billetico de 50 o de 100 que usted no lo quiere gastar, no lo quiere cambiar, lo retiene, lo guarda ahí. Porque si lo escambia, se le fue. ¿Listo? ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasa de seguido, cambio uno de 50 y se fue. ¿Listo? Bueno, entonces dice, si retenéis, ¿qué debo retener, hermano? La palabra que os he predicado. Entonces, si yo recibí, si persevero y retengo, soy salvo. Garantía. No, hermano, es que para ser salvo usted tiene que hacer tal cosa. No, señor. No hay que hacer nada, obedecer la palabra, ¿cierto? Pero no es que tenga que hacer ritualismos, ¿cierto? Rituales, porque desafortunadamente el enemigo se ha metido en las iglesias y los lleva a los rituales. Otra vez.
No, Señor, la obra ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y yo debo aceptar esa obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Está claro, hermano? Que así no se puede arrodillar, hermano. Son ritualismos. En una ocasión yo fui a predicar por allá a otro lugar que de vez en cuando me invitan. Y cuando llegué me dijeron que yo no me podía arrodillar de esa manera, sino que tenía que voltear la silla, porque la silla yo tenía que quedar mirando hacia el altar. Y entonces me hicieron cambiar de posición. Eso es ritualismos y cosas que el texto bíblico no dice. Y si la Biblia no lo dice, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra del Señor dice en San Juan 7:38. ¿Qué es lo que dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, es como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Listo, hermano? Pero sigamos acá. Entonces dice, sois salvos. Y luego dice, y si no, ¿creísteis qué? En vano. Entonces, tres cosas que Dios nos está enseñando hoy para los creyentes es oír la palabra, recibir la palabra, perseverar en la palabra y retener la palabra del Evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o Pablo lo recibió directamente del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo debe aprender. ¿Quién murió por sus pecados? Cristo, no fue Mahoma. No es Krishna Hare, no. Es Cristo quien murió por mis pecados. No es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, porque a veces endiosamos desde el pastor en adelante. Que sí hay que tener respeto, pero no endiosarlos, porque usted es igual al pastor. Algunos no creen eso, ¿no? Sí, es igual. Listo. Dice, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué. O sea, las Escrituras hablan de que Cristo murió por su pecado y por mi pecado. Y que fue sepultado, Cristo fue sepultado, y que resucitó al tercer día, pero acá está la confirmación conforme lo que dicen las Escrituras. Y luego dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, nombre arameo. Y después apareció ¿a quién? A los 12. Y después apareció a más de 500 no apóstoles, sino discípulos. Dice 500 hermanos a la vez, o sea, 500 hombres que creyeron en la palabra se les apareció a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces la palabra dormir está ahí, pero es morir, ¿listo? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, o sea, a Pablo. Porque yo soy, mire lo que dice Pablo, y me gusta tanto esto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Imagínense, si Pablo que escribe las epístolas, ¿cierto? 13 epístolas, y que Dios lo usó tan poderosamente, y él no está diciendo aquí llegó el superapóstol, ¿cierto? Como hoy en día, ¿cierto? No, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, hay 11 por allá, pero yo soy el mínimo de ellos, el más pequeño. ¿Está claro, mis amados hermanos? Y esto cuadra con lo que el Espíritu Santo de Dios dice en Filipenses 2:3. Pongámoslo ahí un momentico porque podemos hacer esa
correlación, mi amado hermano Alberto Galvis. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, ¿cómo se debe considerar usted? El más pequeño. Y entonces, ¿qué me enseña también al pastor? ¿Yo me debo considerar más que ustedes? No, el más pequeño de todos ustedes. ¿Listo, hermano? El más pequeño de todos ustedes. A veces algún hermano me ve con algo por ahí. Hermano, ¿cómo le ocurre a usted cargar eso? Y luego es que no soy un mortal. ¿Cierto? Mis amados hermanos, acá dice en el verso número 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, y era uno verdadero, escogido por Cristo, porque perseguía a la iglesia ¿de quién? De Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire Pablo cómo está reconociendo. Es por él que yo soy lo que soy. Ahora usted lo debe aprender hoy. Usted es lo que es en el camino del Señor, es por él. Jamás vayan a decir, es por el hermano Gonzalo. No cometas ese error. Usted es lo que es. A ver, ¿cómo es? Por la gracia de Dios. Y yo, Gonzalo, soy lo que soy por la pura gracia de Dios. ¿Listo, hermano? Entonces, acá dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o los otros apóstoles o discípulos, conmigo. Todos ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica, este 12 está ahí, este es exclusivo, ¿no? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo? Hace una pregunta aquí, ¿cómo dicen algunos? ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Notan la diferencia de ese texto? O sea, que había dentro del grupo, se habían colado unos gnósticos y los saduceos se habían colado ahí, porque los saduceos no creen en la resurrección. Y de pronto algunos creyentes de esta época tampoco. Pero si no creemos en la resurrección, dice el Señor que somos los más dignos de conmiseración. ¿Y qué es eso? ¿Perdón? Somos los más dignos de lástima, porque no creemos en la resurrección. Entonces, ¿en qué ha creído? Nada, en Cristo. Y Cristo sin resurrección, ¿qué es? Nada. Porque no resucitó. Al haber resurrección se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Listo, hermano? Entonces, por esa necesidad yo como creyente debo creer que hay una resurrección. Y que cuando esté al borde de la muerte, esa será mi esperanza. Que voy a ir a la tumba, como Cristo fue a la tumba, pero que de la tumba el Señor me levantó. Lo levantó y me va a levantar a mí. ¿Por qué razón? Porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Es porque estoy dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, así como Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Y de acuerdo a la palabra, estaré en el reino de los cielos. Por eso hay una necesidad de vivir como dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo a los efesios. Vivir, ser santos, y díganlo, y fieles. ¿Listo, hermano? ¿Santos y qué? Y fieles. Pasamos al verso número, estamos en el 12. En el 12
hay una intervención, una pregunta ahí, ¿cierto? Porque habían metido, y por esa razón Pablo está enseñando sobre la resurrección, porque habían saduceos metidos en la iglesia, ¿cierto? A ver, voy a hacer la aclaración acá de una vez. Yo estoy enseñando y estoy diciendo que la resurrección es algo fundamental, que es algo sólido, que tiene que estar en nuestra mente, que tenemos que tener eso bien arraigado en el corazón, que vamos a resucitar, que la resurrección es una doctrina fundamental. Y dije que lo de los aretes no es fundamental, porque no lo dice la Biblia. Ahora, por favor, si usted tiene el texto que dice, no, pastor, aquí miren, aquí dice que no hay que usar aretes, pues al final del culto viene y habla conmigo o me llama y yo puedo hablar con usted y enseñarle el contexto de ese texto, ¿listo? Porque tengo toda la seguridad que no habla de eso, porque no es relevante esto, hermano. Son doctrinas de hombres. Entonces de pronto yo estoy enseñando esto, pero al final del culto habrá alguien que dice, no, el predicador de banca. No, eso es cierto. El pastor lo que pasa es que es mundano. El pastor Gonzalo siempre lo que yo digo es un mundano. ¿Cierto? Ese es el concepto que usted tiene de mí, ¿cierto? O de pronto no, es que el pastor Gonzalo no sabe manejar Biblia. Ese es su concepto. Realmente, de pronto no sé, ¿cierto? Y por eso estoy estudiando. Sigamos, verso 13, ya leímos el 12. Habían algunos infiltrados, como lo hay infiltrados, ¿cierto? Ahora, por favor, si usted está en la iglesia, no lo tiene el Señor para juzgar a nadie. Más bien, mirémonos en el espejo de la Biblia y acerquémonos más al espejo de la Biblia y mirémonos cómo estamos nosotros, no de cuerpo, sino de espíritu. ¿Listo? Porque nos estamos mirando en la parte espiritual. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Pero esto no lo dice Pablo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. 14. Y si Cristo, ahora, usted puede hacer el trabajo en la casa, no lo haga acá, de mirar cuántas veces está la palabra resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos, claro, esto es viene haciendo un trabajo ahí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Listo? Ya eso es una frase repetida. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que creyeron en Cristo y murieron creyendo en Cristo, esos son los que durmieron en Cristo, como los de esta época, que hemos muerto, ¿cierto? Que han muerto creyendo en Cristo, ¿cierto? Los que han muerto creyendo en Cristo. Entonces dice, entonces 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida, la que usted está viviendo y la que yo estoy viviendo, solamente esperamos en Cristo, somos los dignos de conmiseración de todos los hombres. O si usted tiene a Cristo como el bombero, no sé si me di a entender, como si usted tiene a Cristo como el bombero para que le apague los incendios a usted. Que usted viene a la iglesia nomás cuando necesita un favor de Cristo. Eso debería ser
a tener a Cristo como el bombero. Es el que me ayuda cuando se me incendia la casa. No, Cristo tiene que permanente. A toda hora, de día a toda hora. Cristo es el que está conmigo. Entonces dice, seríamos los más dignos de mi conmiseración de todos los hombres, o sea, de lástima. Ahora empieza el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y ahí está la palabra. Primicias. Cristo es la primicia de los que durmieron en Cristo. O sea, mis amados hermanos, que lo que está escrito allá en Levítico, que habla de primicias, eso es sombra de Cristo, porque es la tercera fiesta, ¿cierto, hermano? Son 7 fiestas que los judíos hacían, ¿cierto? Pero eso era Antiguo Testamento, era mostrando lo que había de venir. Y las primicias es lo primero. Entonces, allá se mostró con cosechas, pero acá en el Nuevo Testamento cumple eso que se estaba anunciando en el Antiguo Testamento, en varias partes del Antiguo Testamento que habla de primicias. Pero ahora en el Nuevo Testamento me habla aquí en el capítulo 15, versículo 23, donde dice que Cristo es las primicias, o sea, primicias ¿por qué? Luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que Cristo fue el primero que murió. Alguno dirá, no, pero es que murió antes de Cristo, murieron otros. Sí, pero no resucitaron. ¿Está claro? Algunos dicen, sí, hay unos que en el ministerio de Cristo, Cristo los resucitó. Sí, pero volvieron a morir. ¿Sí notan la vuelta? Cristo, en cambio, murió, fue sepultado según las Escrituras, resucitó y hasta el día de hoy está a la diestra de Dios Padre y está haciendo un oficio allá, ¿cierto? Intercediendo por todos nosotros. No son los muertos de la iglesia que van muriendo, que van intercediendo por nosotros. Doctrina satánica, herética es esa doctrina. Está metida en la iglesia desafortunadamente. Pues ninguno que muere de ustedes va a poder interceder ante el Padre. Ni el pastor Gonzalo tampoco. ¿Listo? Cuando muera. Entonces, es Cristo el intercesor. ¿Conocen el texto o no? ¿Sí o no? Pongámoslo por si acaso. Porque hay un texto que lo dice. Entonces, si hay otro intercesor o otra intercesora, entonces serían 2. O más, porque la Iglesia Católica tiene a la Virgen y tiene a San José, San Pedro, San Pablo. Los antioqueños tienen a Santa Laura, ¿cierto? Hebreos, veamos aquí en el 23, Hebreos capítulo número 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, por Cristo, se acercan a Dios, porque Cristo es el camino. Viviendo, mire, siempre para interceder por quién. Por nosotros. Entonces, ¿quién es el que intercede por usted? ¿Lo tienen seguro? ¿Quién intercede por mí? Cristo. ¿Está claro? No son los que se mueren de la iglesia. No. ¿Está claro? Pero sigamos. Versículo número 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios. Luego vendrá el fin, ¿cuándo? Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Cristo le va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine
hay un asta de tiempo que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, entonces ahora viene una excepción. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Cristo todas las cosas. ¿Quién es? El Padre. Entonces ahí nos sirve, yo tengo aquí en mi Biblia marcado JS. ¿Qué quiere decir eso? JS. Jesús solos. Pues cuando uno habla con un Jesús solo, uno solamente abre la Biblia y donde encuentre JS, empieza una vez le pregunta por esos versículos. Y fácil, rápido lo saca. Porque ellos no son capaces de responder. Acá el texto dice que en el verso está diciendo, en el 27, ¿cierto? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas las ha sido sujetadas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Cristo todas las cosas, o sea, el Padre. Ahí está hablando del Padre que le dio autoridad al Hijo para que sujetara todas las cosas. ¿Listo? O sea, está diciendo, Cristo manda en todo, menos en el Padre. ¿Sí notan eso? Bueno, ahí está ese versículo metidito ahí. 28, pero luego que todas estas cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, que se llama Cristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es? Para que Dios sea el todo, ¿cierto? En todos, incluyendo a Cristo. Por eso hay un orden. Coloquemos aquí un orden para que usted lo tenga, hermano. ¿Listo, hermano? Mire, aquí Cristo nos está diciendo, Cristo también se sujeta al Padre. ¿Está claro? A ver, Cristo se sujeta ¿a quién? Al Padre. En obediencia. Entonces vamos a mirar esto porque nos conviene, nos sirve. De pronto salvamos un alma. 1 Corintios 11, colóquele versículo número 3. Pero quiero que sepáis, o sea, a la iglesia, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, todo varón, usted como varón, nos tenemos que sujetar ¿a quién? A Cristo por medio de su palabra. Un varón que no se sujete a la palabra está en desobediencia a Cristo. Y esto es delicado, porque si no estamos en obediencia a Cristo, no podemos ser salvos. ¿Ve lo complicado que es? Y esto es palabra de Dios, le conviene. ¿Y el varón es cabeza de quién? A ver, mujeres. Entonces la mujer debe saberlo acá, que hay una cabeza acá, o un orden dado por Dios. Pero luego dice, ¿y Dios la cabeza de quién? O sea, está, vamos ahora sí, ya lo tenemos como investigado. Dios arriba, Cristo, el varón y la mujer. Por eso, oigamos esto, mujeres, a veces en el hogar la mujer quiere darle la vuelta a esto. Y ahí es donde entra maldición en los hogares. Gracias. Porque es que a veces la mujer quiere mandar sobre el esposo. Hay que guiarlo, conducirlo, ¿cierto? Porque a veces uno no sabe, ¿cierto? Hay que conducir. Listo. Ahora, pero bueno, eso tocaría para una charla de matrimonio.
Sí, es que hay algunas cositas ahí. Bueno, sigamos. Entonces miramos acá en el verso número 28, que hay un orden. Aquí, note, usted tiene que aprenderlo, ¿cierto? Yo me debo sujetar a Cristo como varón. Si soy un varón de Dios, me sujeto a Cristo. Ahora, si no soy de Dios, pues no se sujete. Le tocará sujetarse al diablo. Porque ahí no hay sino dos. O se sujeta al diablo o se sujeta a Dios. Pero nosotros nos sujetamos a Cristo, que lo hace con mucha gallardía. El diablo lo hace a las malas. Se sujeta porque se sujeta o si no le va mal. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque había una costumbre de bautizarse por los muertos. Esa es, sí, los de José Smith. ¿Listo? O sea, que el mormonismo es falso totalmente. ¿Listo, hermano? Ahí la Biblia nos va dando quiénes son falsos. Y dice, si de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque es que hay una costumbre pagana, totalmente satánica, y usted se bautiza y dice, pero su papá hace 3 años se murió y él no alcanzó a bautizarse, no, bautícese usted por él. Eso es una fábula. Eso es un engaño. Porque es personal, ¿cierto? Y es en Cristo. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan los muertos? Por los muertos. Hace una pregunta. Y hace otra pregunta. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Cierto? Os aseguro, hermanos, por la gloria de de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice Pablo, y así como hombre batallé en Éfeso, batallé contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, yo estuve luchando y predicando y batallando, pero si los muertos no resucitan, ¿de qué aproveché? ¿Cierto? Eso es como el que trabaja y no le... ¿Y qué aprovechó con trabajar? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, y entonces Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces Pablo dice, entonces comamos y bebamos, o sea, hagamos lo que quiera, cada uno, porque mañana moriremos y no hay nada. Eso lo dicen los testigos de Jehová. ¿Listo? Que la persona que se muere, se condena, se murió y como enterraron, hay una paloma, un perrito que se murió y no hay nada. 33. Entonces en el 33, note que el 33 tiene un contexto. El contexto es de la resurrección, ¿listo? No erréis, o sea, no cometa errores. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Le está diciendo a la iglesia de esa época, bueno, mis amados hermanos, si usted se reúne a hablar con los griegos, eso le va a dañar su buena costumbre cristiana. Si se reúne a hablar con alguien por ahí en una charla, ¿cierto? Más en un cafecito en la tarde, y ahí metido o colado entre esos un saduceo, ese saduceo en medio de la charla le va a meter el veneno de que no hay resurrección. Y usted le va a creer, porque de pronto es el doctor, ¿cierto? O el abogado tal, ¿cierto? O el gerente tal, que nosotros nos doblegamos cuando alguien dice que yo soy el doctor tal, una eminencia, y lo miramos como arriba. No, es un ser humano común y corriente, solamente que estudió, ¿cierto? Y entonces, como lo dijo el doctor, entonces le creemos. No, pero el doctor dijo que no había resurrección. No, pero es que el gerente de la empresa dijo que no había resurrección. Porque tenemos esa tendencia a darle mérito, crédito a aquellos hombres que para nosotros están más altos en una materia que ellos estudiaron, pero en la parte espiritual
No. Abro paréntesis. Un sacerdote en esta semana le dijo al doctor Petro, no se meta en lo que no sabe. ¿Está claro? Porque él empezó a hablar de cosas que no sabe, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo a reunirme con alguien que es mundano, ¿qué voy a oír? Del mundo. Yo tengo en mi vida tengo algo muy importante que es que yo no me reúno con todos los pastores, no porque yo me crea más que los demás, sino que hay algunos que tienen algo de veneno, ¿cierto? Entonces no, por ejemplo, un amigo mío que siempre me reúno con él a tomar tintico, él me dice, vamos, me llama, Chalito, nos vemos tal día en tal parte, vamos a tomarnos un tinto. El hermano Camilo Sierra, ¿lo conoce? Al pastor Camilo Sierra, porque es un hombre de Dios, ¿cierto? El hermano Ignacio García, es un hombre de Dios, ¿listo? Entonces yo me reúno con ellos, los que me van a ayudar a edificar y no que no me van a destruir, ¿cierto? ¿Está claro? Bueno. Pasamos por el tiempo, usted en la casa termina acá, ¿cierto? Pero pasemos al verso 50, porque es que el tiempo se nos fue. Pero el 50 viene siguiendo hablando de la resurrección. El 50 dice, pero esto digo, hermanos, o sea, a la iglesia, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo que usted tiene de carne y de sangre, ¿qué dice el Señor? No pueden heredar el reino de Dios. O sea, el cuerpecito que usted tiene que cuida tanto, ese no va a ir al cielo. O sea, la plática se pierde. Bueno, algunos entendieron. Ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Note que usa bien la palabra dormir, pero es no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. Entonces acá nos dice, vamos a ser transformados. Ahora, ese cuerpo que usted tiene va a ser transformado. Por ejemplo, un hermano que le falte una pierna no va a ir al reino de los cielos allá a cojear, ¿cierto? No. Que le falte un brazo, ¿cierto? No. Que se quemó en esta vida, se quemó, de pronto hay personas que se han quemado, ¿cierto? Y entonces va a resultar arriba así con sus quemaduras. No, dice la Biblia, seremos ¿qué? Transformados. En cuerpos gloriosos. ¿Está claro? Por eso allá ya no va a haber dolor. Porque el dolor es en nuestra carne. ¿Listo, hermano? Dolor es en nuestra carne. Entonces, el texto 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿En qué momento? En la resurrección. 52. En un momento, ¿cuánto se demora esa transformación? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Note que aquí habla ya de muertos. Por eso es que los versículos del conjunto de palabras me aclaran o me alumbran el texto. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, al que le faltaba una pierna, pues ya resultará ya con sus dos piernecitas. Y nosotros seremos como transformados también. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal, que es el cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Eso lo habla Isaías, no podemos pasar allá. Y luego viene una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? ¿Quién nos da la victoria? He oído algunas voces por ahí. A mí lo que me dio, lo he oído de creyentes, ¿no? A mí lo que me dio la victoria fue haber hecho el ayuno de 21 días. ¿Cómo le está atribuyendo victoria a un ayuno? El ayuno sí hay que hacerlo en gratitud, ¿cierto? Pero personas que han dicho, a mí lo que me ha dado la victoria fue ayunar 21 días. Así exactamente lo dice. No, el texto está diciendo que es ¿quién? Cristo, el 57, que es el de la victoria. Mas gracias sean dadas al Padre, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las gracias, ¿para quién van? Para el Padre, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador. 58. Entonces, para los cristianos, esto también oigámoslo con mucha devoción, con mucho fervor. Así que, vuelve a meter, ¿para quién es? Para la iglesia. Así que, hermanos, está 3 veces en el pasaje. Así que, hermanos míos amados, número 1, estad firmes. Número 2, constantes. Número 3, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero a veces hemos notado que algunos hermanos, antes de crecer, retroceden. Y otros retroceden y se escarrilan. Qué complicado es. Entonces el Señor nos pide que nosotros cada día, ¿cierto? Debemos estar firmes, ¿cierto? No importa lo que venga a nuestra vida, hermano. Porque acuérdese de la soberanía de Dios. Dios es soberano y nos permite cosas. Y cuando Dios nos permita cosas, yo tengo que enfocarme en Dios. ¿Listo? Solamente les voy a dar un solo versículo para que lo vean que así es. ¿Listo? ¿Está claro? Amós 4:6. Y en el libro de Amós 4:6, entonces nos dice de la siguiente manera: os hice en la soberanía de Dios. Os hice estar a diente limpio. ¿Qué es eso? Los puse a aguantar hambre. Porque usted no se le ensuciaron los dientes, pues es porque no hubo comida. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Ahora aquí, ¿por qué Dios en su soberanía lo hizo? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y de aquí para abajo hay 4 más. Cosas que el Señor hizo para ver si el pueblo, en este caso no era Judea, no eran los judíos, eran los de Israel. A ver si los de Israel se volvían a Dios. Y hay cosas que en la soberanía de Dios, Dios permite en mi vida y en la vida suya. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Dios. Y muchas veces sucede que cuando Dios hace algo en favor de que nosotros nos volvamos a Dios, lo que nosotros hacemos es, para que Dios hizo esto, ahora nunca más vuelvo.
antes me alejo más. Ojo con eso, es peligroso. Cuando Dios permita algo en su vida, ojo, porque Dios está llamando. Y me gustaría mucho que usted leyera de aquí para abajo las otras 4, pero detenidamente. Y ojalá las copie. Bueno, paso 1. Aquí os puso a aguantar hambre. Y es la primera que hace Dios. Poner a aguantar hambre a la gente. Entonces, cuando a veces los creyentes no saben eso, entonces le dan la gloria al enemigo. El diablo remiserable nos tiene en una racha de hambre. Pero vamos a hacerle guerra espiritual. Y la guerra espiritual que ellos llaman es gritar. Como los profetas de Baal. No, hermano. Él nos está llamando es que nos arrodillemos. Que a veces callemos y en la presencia de Dios oremos, mis amados hermanos. Y reconozcamos la falla de nosotros. Porque, hermano querido, yo le digo, si Dios trata conmigo de cualquier manera, no es para otros, es para mí. Para mí, entonces yo tengo que irme a decirle al Señor allá en secreto, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi falta, cometí tal cosa, Señor. ¿Cierto? Y a veces no es adulterio, a veces no es fornicación, a veces no es embriaguez. Porque acá, hermano, esto tiene otro contexto. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero esto a veces no es adulterio, ni fornicación, ni embriaguez, ¿cierto? Ni homosexualismo, ni todas estas cosas. Vamos a subirnos al 1, a ver cuál fue el pecado. Y a veces Dios trata con nuestra vida y nosotros pensamos que no es con nosotros, que el que tiene la culpa es el otro. Oíd esta palabra, vacas de Basán, comparación, ¿no? Que estáis en el monte de Samaria. Esto es una metáfora. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Y dónde es que más se oprime? ¿En dónde? Por ahí lo dijeron, en la casa. ¿Y quiénes son los opresores en la casa? Los vecinos, ¿no? A veces los opresores, mire, oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, a aquellos que no tienen, y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestro Señor Israel y viviremos. Los opresores a veces son los hijos mismos, a veces el mismo esposo, oprime, ¿cierto? En los hogares. Contrario, sí, por ahí lo dijeron. O la esposa oprime a la esposa. Sí, porque hay momentos en que el esposo de pronto se quedó sin trabajo y la esposa es la que trabaja y entonces empiezan a oprimirlo y humillarlo por cualquier cosa. ¿Listo, hermano? Entonces, note que no es, Dios hace muchas cosas en su soberanía, mis amados hermanos. ¿Estamos? Bueno, hoy hablamos de una doctrina fundamental muy importante, que es acerca de ¿qué? De la resurrección de los muertos. Y que Cristo es las vidas de los que resucitaron. Y que todo lo que habla de primicias en el Antiguo Testamento está apuntándole ¿a quién? ¿Está apuntando a quién? A ver, apréndalo. ¿Está apuntando a quién? Porque de pronto le van a preguntar a usted, ¿en su iglesia no hacen culto de primicias? Usted diga, no, porque lo que habla de primicias apunta es a Cristo. No lo podemos enfocar en billete. Colóquense de pie. Yo sé que con esto, pues muchos me van a criticar, ¿cierto? Pero estoy dispuesto a que
vengan a mí y yo les explico los contextos. ¿Listo, hermano? Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos hablado, Señor, sobre esta doctrina fundamental, que es la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, porque si Cristo resucitó, garantía es para mí que estoy en el cuerpo de Cristo, que voy a resucitar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra también me enseña que tú vas a transformar mi cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay esperanza, Señor. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.